Iniciamos con el primer tema, Villa. Sorprende que pues un año de prisión va a chutarse Octavio Hilton, este exoficial mayor de la administración de Jaime Bonilla, y más aún cuando pues no es por el tema de Next Energy. O sea, todavía hay otro proceso que se encuentra abierto y que se encuentra analizando. Efectivamente, Jorge, el día de ayer se llevó a cabo una audiencia que, dicho sea de paso, fue prolongada porque arrancaba a las 9 de la mañana, pero que se fue posponiendo entre recesos, entre análisis de Octavio Hilton con sus abogados, analizando esta situación, que al final terminó por aceptarse un juicio abreviado por un año de prisión, 11 meses y 7 días, además de una multa de 45 UMAS. Esto es la información que se da a conocer en esta audiencia de juicio abreviado que se llevó a cabo, donde Octavio Hilton acepta la responsabilidad por un delito de uso de facultades o uso de sus facultades como servidor público, ¿no? Estas irregularidades que puede de repente presuntamente, bueno, no presuntamente, ya en sentencia establecidas en contra de Octavio Hilton. Y permíteme explicar la situación. Es un caso que a todos se nos fue de largo, pero que podría representar un desfalco de 927 millones de pesos, Jorge. Y es que durante el periodo de pandemia, durante la administración de Jaime Bonilla Valdés, se llevó a cabo una especie de procedimiento judicial en el cual el Estado estaba obligado, entre comillas, que la verdad es que no era así, a firmar un compromiso de pago por una supuesta, esto es curioso, por una supuesta expropiación cometida en 1946, Jorge. O sea, en 1946, un terreno, una propiedad que supuestamente fue expropiada, no, que fue expropiada y que supuestamente tenía un dueño al cual no se le había pagado el monto correspondiente. Se llevó a cabo el procedimiento y al final Octavio Hilton firmó ese documento para que se reconociera la deuda. Después de que cambia la administración, llega la Consejería Jurídica, hacen un análisis, hacen una revisión y aparentemente no había motivos por el cual pagar ese adeudo, ¿no? Entonces ahí es donde se concreta supuestamente el intento de desfalco. Estamos hablando de una supuesta exigencia de pago, un reconocimiento de pago que el Estado se compromete a pagar y que logran evitarlo en la Consejería Jurídica, dirigida, dicho sea de paso, por el propio Juan José Pons. Ahí se presenta el caso ante la Fiscalía Anticorrupción, se deshace ese acuerdo y por increíble que parezca, Javier Salas tiene ya la primer sentencia por delitos relacionados por corrupción de servidores públicos en su administración. Es la primera por Fiscalía Anticorrupción. Sí, y es la primera que tiene un peso importante porque vaya el dinero que es y lo que representa al Estado haber tenido que pagar 927 millones de pesos, porque si bien es cierto, esto pues se deshace o se va analizando a partir del trabajo que hace la Consejería Jurídica actual, pues estaba vivo el tema. O sea, no era como que lo desenterraron, estaba vivo el tema y se tendría que hacer frente a esta deuda millonaria y obviamente con recurso público. Acá es aprovechar el influyentismo, es el que perteneciste a una administración muy cuestionada como la del bonillismo y donde no hubo una trascendencia en todos los actos que hizo Jaime Bonilla, ¿no? O sea, los frenó la gobernadora Marina del Pilar, como hubiéramos querido que se frenaran también de Kiko Vega, y me refiero de Kiko Vega hacia Bonilla. Pero este caso en especial nos habla de una sentencia de temas de anticorrupción que cuando quiere la Consejería Jurídica, que cuando quiere el gobierno del Estado, que cuando quiere la Fiscalía Anticorrupción, sí pueden generar sentencias, sí pueden judicializar casos y sí pueden tener un beneficio en pro de Baja California. Yo tengo mis dudas en el último de la Fiscalía Anticorrupción. Yo siento que es como Juan José Pons se puso hasta como darle el bat a Javier Salas. Es cuando los niños quieren aprender a batear. Oye, y llegó el Pons así, a ver, Javier, es así. Pero además, fíjate, casi se resuelve este tema con Javier Salas en Nueva Orleans. Cuando se va Javier Salas, toda la gente empieza a trabajar. Cuando se encuentra ahí en una situación en la que se descuida, toda la Fiscalía Anticorrupción empieza a trabajar. Y más porque nunca nadie nos habló de ese tema. Claro.
O sea, no fue un tema que fue... polémico, mediático. Se dio a conocer en una mañanera o que el propio Javier Salas lo haya dado a conocer en su plan de trabajo. No hay. O sea, y tampoco es como que, tenemos que guardar el sigilo porque se nos va a caer el caso, ¿no? No, la realidad es que no. Se estaba decantado porque el trabajo jurídico estaba bien hecho y además la denuncia estaba presentada y la exigencia del recurso seguía latente. Entonces tenía todos los elementos como para que la Fiscalía Anticorrupción se pusiera la medallita y pudiera decir, logramos porque sabemos trabajar. La realidad es que esto pudieran decir a las personas que nos están viendo quizá de que corresponde más a un acto político, pero pues jurídicamente lo ganaron. Sí, hay una sentencia, ya en estos momentos se está estableciendo y hay que entender por qué una posible desfalco de 927 millones de pesos solamente da 1 año de prisión y una multa. Porque al final no se había acreditado que esto había beneficiado a Octavio Hilton o alguna persona directamente involucrada a la administración de Jaime Bonilla Valdés. O sea, y aparte porque se logró evitar desfalco de 927 millones de pesos. Si se hubiera concretado, si se hubieran realizado pagos, si hubieran identificado que esto correspondía a un familiar de Octavio Hilton o familiar de Jaime Bonilla Valdés o familiar de alguien cercano ahí, estaremos hablando de otra cosa, estaremos hablando de un delito de peculado, estaremos hablando de un mayor número de hechos delictivos que pudieron haberse implicado. Pero en este caso se logró evitar, y dicho sea de paso, hay que destacarlo por la Consejería Jurídica y posteriormente se llegó a una sentencia junto dentro de Consejería Jurídica y la Fiscalía Anticorrupción. Yo insisto que la Consejería Jurídica seguramente fue la que estuvo moviendo el tema, estuvo arreando para tratar de empujarlo y se logró, se concretó. Una firma, Una firma fue lo que terminó por meter en este problema a Octavio Hilton. Que nada más duró muy poco como oficial mayor. Que duró muy poco como oficial mayor, que tenemos entendido que el procedimiento lo hizo, es lo que se ha dicho, ¿no? Sin tener pleno conocimiento de la situación, que solamente lo hizo como que era parte de la documentación que de repente se llega o firma, porque la verdad es que los servidores públicos y los funcionarios, usted no tiene idea de la cantidad de documentos que firman todos los días, les llevan cantidad impresionante que tendrían que revisarlos todos. Exacto. Pero bueno, y tienen personal para revisarlos. Tienen personal para revisarlos todos, exactamente. No digo que no se haya dado cuenta o que lo hayan hecho ahí su propia gente, ¿no? Sería interesante que Octavio Hilton dijera, ¿saben que me chamaqueó? Me chamaqueó Bonilla, ¿no? O cometió un error, ¿no? Otra víctima más de Bonilla. O sí, en efecto, decir, la verdad es que yo no me di cuenta. Yo pensé que eran 927 centavos. Que el desfalco no iba a ser tanto. Y aún así era mucho, ¿no? 927 millones de centavos. pero al final, bueno, se da esta situación y ya se puede establecer que va la primera sentencia contra la administración de Jaime Bonilla Valdés. No es nada comparada con la de Next Energy, pero estamos hablando de que se evitó un desfalco de casi 1,000 millones de pesos, Jorge. Es una cantidad que ya lo quisieran tener muchos entes de gobierno para la operación diaria, ¿no? Y por eso decíamos, es el influyentismo, es la corrupción en una administración como Jaime Bonilla, porque este tipo de terrenos, este tipo de situaciones cuyos juicios son de hace, ¿qué eran? 80 años, pues no es como que urgía sacarlo. O sea, y tampoco es como que ya el Estado se iba a haber beneficiado. Al contrario. Entonces, no decimos que es el influyentismo de Octavio Hilton, que al final del día él tendría que aclararlo o determinar. Y que él terminó pero no lo hizo. ¿No? O sea, al menos en audiencia no lo terminó por lograr. Al grado... Parece que hay una sentencia y que el día de hoy, tenemos entendido, va a pagar la multa correspondiente. Sí, ¿no? Al grado que pues ya lo sentenciaron, ¿no? Pero pues sería interesante saber la versión del propio Octavio Hilton, que no estamos, bueno, yo al menos no lo estoy achacando que él haya sido el gran responsable de esto. Sí era el responsable de las firmas. El responsable o más bien el beneficiado del acto. Del acto, no era beneficiado. Pero sí administrativamente era el responsable de firmar ese documento, que al final del día lo terminó. Como en el caso de Next Energy, los involucrados o los que están ahí, realmente no son, y lo voy a decir como tal, no son los grandes responsables de la tranza. Esos no firmaron. Y hablamos de Amador y de Jaime Bonilla Valdés, ¿no? Entonces, pero sí metieron a todo este gran equipo que al final del día eran los más bonillistas, ¿no?
Son los que participaron en un acto, no tenemos la certeza de decirlo porque tan es así que la acusación no fue peculado. O sea, insisto, no fue un enriquecimiento ilícito, ni mucho menos. Fue un tema de que participó en un acto que era irregular y que se puede considerar como un hecho de corrupción. Sí. Porque efectivamente se iba a utilizar una especie de influyentismo para beneficiar a alguien por una demanda de esta naturaleza, ¿no? Échame la mano, ahí le dijeron. Sí. Échame la mano. No digo que Octavio Hilton. Para alguien le dijeron, traspapélale el papel. Sí. ¿No? El documento, perdón. David Cervantes, ahí tengo unos propiedades que expropié. Tengo una propiedad en Villaverde. Sí, que expropié en 1930. Que necesito que me firmen. Brisa, ahí me puedes ayudar. Necesito poner un documento ahí entre los documentos. Pon el documento ahí como que no se dé cuenta David Cervantes y que lo termine firmando. Sí, el monto va a venir en la parte del Rolex. Oye, pero... Cuando lo agarre y lo ponga así no lo va a ver. Pero además, va a terminar siendo un permiso de alcohol que ni le corresponde, ¿no? Que ni le corresponde a David Cervantes. Quiero uno como el del Manuel, David. Aunque no sea tu facultad. No, es cierto, pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.